Tailatov en hebreo. Continuamos con las enseñanzas del reino de los cielos. La clase anterior hablamos de qué. Nosotros somos sal en la tierra. ¿Y qué aprendimos de ser sal en la tierra? Amén. A través de los secretos sazonamos la tierra. De tierra que se encuentra sin sabor por no conocer los misterios de la Torah. Cuando nosotros enseñamos los misterios de la Torah, lo que hacemos es sazonar la tierra, iluminar a la gente con el conocimiento. Eso lo vamos a mirar ahorita. Nosotros, el verso anterior dice, el verso que continúa dice, vosotros sois la luz del mundo. Primero habló de sal, ahorita habla de luz. Esta clase sí de verdad que es corta. Vamos a mirar qué nos enseña Yeshua cuando le dice a sus discípulos, ustedes son la luz. Antes que todo quiero dar un anuncio a las personas de pronto que nos ven por internet, que todas estas clases las estamos subiendo en formato PDF, las diapositivas que manejo en las clases, para que a través de comprarlo ayuden al crecimiento de este ministerio y para el sostenimiento. Allí en la página pueden observar cada uno de los cursos que hemos dictado hasta el momento y el costo del PDF cada uno de ellos. ¿Ok? Entonces, ustedes son la luz del mundo. Dice el verso en Mateo, creo que es que habla, tú eres la luz del mundo. La ciudad que se encuentra sobre la montaña no se puede ocultar. Tú eres la luz del mundo. La ciudad que se encuentra sobre la montaña no se puede ocultar. La palabra para mundo en hebreo es la palabra Olam. Y de acuerdo a los 5 mundos de la Kabbalah, nosotros vivimos en el mundo de Asia, donde de acuerdo a la Kabbalah vivimos en un mundo donde la luz está oculta. Vamos a recordar un poco los 5 mundos de la creación. Según el Baal HaSulam, vamos a mirarlo según la enseñanza de Baal HaSulam. Entonces, según Baal HaSulam, aquí está la Yud. La Yud entre Keter y Jodma tenemos la Yud. Entre la Hei la tenemos en Binah, Zeirampin, la Bab y Malkut, la otra Hei. Entonces, según la enseñanza de Baal HaSulam, tenemos a Ankadmon. Todas las letras comienzan con un punto. Aquí está el punto, según para Baal HaSulam, Ankadmon es el punto de la Yud que corresponde a Keter. El mundo de Atzilut, el mundo de la emanación, corresponde a Jodma. El mundo de Beriah, de la creación, corresponde a Binah. Yetzirah, el mundo de la formación, corresponde a Zeirampin, las 6 sefirot del medio, Zeirampin, Geburah, Hesed, Geburah, Tiferet, Nesa, Od y Esop. Y Malhut es hacia el mundo de la acción, representado por la letra Hei de abajo. Y el mundo físico se encuentra en Asia, donde según la Kabbalah la luz está oculta. Entonces la pregunta es, ¿dónde está oculta? Yeshua lo enseñó. Dice que la ciudad que está en lo alto, encima de la montaña. ¿Cuál es la ciudad que está encima de la montaña? Keter Jodma, Binah. Adán Kadmon, Atzilut, Beriah. Dice que esa luz está asentada allá en lo alto. Cada vez que Yeshua está hablando de lo alto, está refiriendo a los mundos espirituales, a los mundos más altos. Y es allá donde se encuentra la luz en su estado puro. Yeshua trajo esa luz y la impartió a sus discípulos. Entonces, ya sabemos nosotros que la gematría de la palabra luz, que se escribe, ¿cómo se escribe luz en hebreo? Or, gematría 207, corresponde a la misma palabra aramea, ras, que significa secreto. Entonces, ¿por qué los discípulos de Yeshua son luz? Volvemos a la misma enseñanza, porque conocen los secretos del reino de los cielos, o el secreto de la Kabbalah, o el secreto de la Torah. Entonces, son luz porque conocen el secreto.
el siguiente parágrafo de este mismo verso dice lo siguiente. ¿Sí me hice entender hasta allí? Dice, asimismo, no se enciende una vela para ponerla bajo, la palabra en hebreo es selemín, que se traduce como cajón. Las traducciones dicen debajo de una cama, debajo de la mesa, pero la traducción más acertada es cajón, sino en el candelabro y que así brille para todos los que están en la casa. ¿Sí? Asimismo, no se enciende una vela para ponerla bajo el selemín, cajón, sino en el candelabro y que así brille para todos los que se encuentran en la casa. Entonces, la palabra hebrea para vela es la palabra ner. Vamos a escribirla también aquí. Palabra ner. No el sabelotodo, sino el ner, no, ner. Nun resh. Palabra ner, nun resh. Vela. Palabra de la formada por la letra nun y la letra resh. Nun representa la neshama y la resh representa el ruach. Nun, mundo superior, resh, mundo, ruach, mundo inferior. Entonces, ¿qué quiere decir encender la vela? Quiere decir que hay una conexión entre el mundo espiritual y el mundo físico. Entonces, dice Yeshua que ellos son una vela que están encendidas. ¿Por qué están encendidos los discípulos de Yeshua? Porque tienen la conexión entre el mundo espiritual y el mundo físico. Han hecho la conexión a través de la enseñanza que Yeshua les trajo. Hicieron la conexión entre los mundos superiores y el mundo físico. Y por lo tanto, están encendidos. Ahora dice que no se puede poner encerrada en un cajón. La Cábala llama al cuerpo, no sé si se acuerdan de esa clase, lo conoce a los 5 sentidos como un cajón. Los sabios nos dicen que nosotros estamos encerrados en un cajón para referirse a los 5 sentidos. Entonces, eso por un lado. Por otra parte, tenemos nosotros que el candelabro representa ¿qué? La Neshama, ¿cierto? Dice que no se pone una vela debajo del cajón, sino en el candelabro. ¿Qué aprendemos de eso? Una enseñanza de eso. Ten en cuenta que el cajón es el cuerpo y el candelabro es el alma. No todos a la vez. No se enciende una vela para ponerla en el cajón, sino... Que el alma no dependa del cuerpo, no nos quedemos encerrados en el cuerpo. Vale. Otro. Básicamente lo que Olga está manifestando. No dejen que las clipoques, la negatividad, que los afanes de este mundo apaguen esa luz que ustedes ya han alcanzado. Esa luz que hay en ustedes no la dejen apagar por los 5 sentidos. Los 5 sentidos nos juegan una mala pasada y nos hacen olvidar del mundo real en que vivimos. Y entonces ya no hace el mundo físico, el cajón toma todo lo que viene a nosotros y lo cataloga como bueno o como malo. Y entonces de allí sacamos conclusiones basadas en los sentidos y no en el saber o en el conocimiento del alma. No se dejen llevar por los deseos y anhelos de este mundo. No vivan bajo los parámetros de este mundo físico, bajo los sistemas de este mundo físico, sino que vivan bajo los estándares del mundo del alma. En una ocasión enseñé en el Sefer Abair que cuando se habla del temor a Hashem, ¿quién es temeroso a Hashem? Aquel que vive de acuerdo al comportamiento del alma, que vive para el alma, aquel que come del árbol del conocimiento, del árbol de la vida. Es aquel hombre que tiene temor a Hashem. Pero casi siempre la humanidad vive en pos de lo físico y no en pos del alma. Pero Yeshua le está haciendo énfasis. Una vela no se pone en el cajón, sino que se pone en el candelabro. Y dice que cuando la vela se pone en el candelabro, toda la casa es iluminada. ¿Qué nos dice eso? Que cuando la luz está en nosotros, en nuestra alma, todas las áreas de nuestra vida van a estar cubiertas también por esa luz, también el área física.
Cuando nos preocupamos por el área espiritual, ¿qué va a pasar? También nuestra área física va a estar segura, también va a estar protegida, porque es que somos alma y cuerpo, pero la luz que viene a nuestra alma, eso trabaja de la siguiente manera. Hashem le da a nuestra alma y nuestra alma le da al cuerpo y va a haber plenitud en todo. Caso contrario, si el alma es la que le da al cuerpo, ¿qué va a pasar? Pues vivimos siempre en conflictos, en guerras, en divisiones, en quejas, en escasez. ¿Por qué? Porque es nuestro cuerpo que está dominando. Cuando el alma domina, hay plenitud. El Zohar dice en la parashá del Shabbat que viene, y cuando estudiamos el secreto tenemos muchos ángeles protectores que nos defienden. Y como nos defienden los ángeles, ¿qué pasa? Pues vamos a estar bien en todo. Caso contrario, cuando no conocemos el reino de los cielos, pues tenemos muchos ángeles acusadores. ¿Y qué viene para nosotros? Juicios, enfermedades, escasez, dolencias, caos, temor, etcétera. Dice el verso, así permite que el brillo de su luz esté delante de la gente, para que vean tus buenas obras y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. ¿Cuál es la luz de los discípulos de Yeshua? El conocimiento del reino de los cielos que ya lo ha transformado. Dice que esa luz, gracias a esa luz van a dar buenas obras. ¿Y cuáles son las buenas obras? Son esas buenas obras que hacemos nosotros por la luz y para la luz. Son esas obras de Teshuvah. Son esas obras cuando el discípulo Yeshua vive en función de las 9 bienaventuranzas que ya le había enseñado. ¿Cuáles son las 9 bienaventuranzas? Más las recordamos. Primero, bienaventurados los pobres en espíritu. Que hay aquellos que saben que no dependen de ellos y que su conocimiento es un conocimiento limitado, por lo tanto aprenden de todo el mundo. Dice bienaventurados los que lloran, esos son frutos de Teshuvah, eso corresponde a la Sefirá de Binah. Dice bienaventurados los mansos, mansedumbre tiene que ver con anular la ley de causa y efecto. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Continúa bienaventurados misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de puro corazón, porque ellos verán a Dios. La otra es, se me escaparon las tres que siguen. Bienaventurados cuando eso. Termina diciendo bienaventurados cuando los persigan, diciendo toda causa, toda cosa mala contra ustedes. Bienaventurados porque de ustedes es el reino. Entonces, esas son los frutos que tenemos que llevar nosotros, esas 9 bienaventuranzas. ¿Para qué? Para que la gente glorifique a Hashem. Pero cuando están maltratando y ponemos la otra mejilla, como Yeshua enseñó, ¿qué va a pasar? La gente va a decir, wow, verdaderamente este es un hombre de Dios. Cuando todo está mal y nosotros decimos, Baruch Hashem, ¿qué va a decir la gente? La gente mira la vida desde otras perspectivas. Pasó con los discípulos de Yeshua, que le decía que ellos eran los que estaban revolucionando el mundo. ¿Por qué? Porque tenían una mente diferente, pensaban de una manera diferente a la forma tradicional de pensar. Eso es básicamente lo que aprendemos nosotros con este mensaje de ustedes son la luz del mundo. Cuando vimos de acuerdo a las 9 bienaventuranzas, Yeshua resumió el trabajo espiritual en 9 partes. ¿Para qué? Para que de esa manera la gente glorifique al Eterno y vean que somos hombres y mujeres de luz. Porque si frente a las circunstancias reaccionamos igual a todo el mundo, pues somos iguales de todo y nadie va a glorificar al Creador. Pero cuando está en las circunstancias y reaccionamos de una manera diferente, ¿qué va a pasar? Van a glorificar al Eterno por nuestras obras, porque nuestras obras son propias de la luz, nuestras obras son propias de los mundos espirituales. ¿Sí me hago entender? ¿Alguna pregunta o aporte? La pregunta que, ¿voy a decir algo? La pregunta que Víctor me hizo el Shabbat anterior acerca de que el Zohar habla del lavamiento de manos antes de las comidas. Yeshua dice que no es necesario. Voy a dar una respuesta salomónica para eso, porque el antijudío, el antitorá te dice que eso es
añadido, que eso es por hombres, es escrito por hombres, y pues tenemos la evidencia en Yeshua que dice que son tradiciones de los ancianos. El anti-Yeshua te va a decir que la enseñanza de Yeshua es pagana. ¿Cómo así que va a estar en contra de la tradición de los padres? Rabbi Shimon Bar Yochai era un judío que seguía ¿cómo se llama? Una corriente ortodoxa, como la gran mayoría de los rabinos. Entonces, ¿cuál es la cuestión aquí? Nuestro modelo a seguir es Yeshua. Esa es la enseñanza que estamos siguiendo, libres de manipulación de hombres, libres de mandamientos rabínicos, sino basados en la Torá y basados en la Kabbalah que Yeshua nos enseñó. Entonces, ¿qué vamos a hacer al respecto nosotros teniendo esos dos testigos, el Zohar y Yeshua? Porque el que dice de pronto que el Zohar fue amañado, también el que estudia el Zohar también puede decir que ese escrito de Yeshua es amañado, ¿cierto que sí? Entonces nos encontramos nosotros ante un mar de dudas, de incertidumbre. Bueno, ¿y qué hacemos aquí si el Zohar dice una cosa y Yeshua dice otra? Si alguien me dice a mí que el Zohar es manipulado por el hombre, yo también puedo decir que los escritos de los primeros discípulos son manipulados. Y tenemos evidencia que los escritos de los discípulos son manipulados. Entonces la salida y la respuesta más salomónica es: vamos a practicar todo aquello que no se convierta en una carga para nosotros. Cuando ya nosotros que esto está harto, que cansón, esto no viene de Hashem. Pero siempre y cuando el trabajo espiritual para mí no sea una carga, porque no lo estamos tomando bajo el conocimiento humano, sino bajo el espíritu, que es el que da vida y el que da libertad, los vamos a poner ahora. Lavamiento de manos, Baruch Hashem, me las lavé. Si no me las lavé, no me voy a condenar por eso. Yeshua dijo que no es lo que entra, sino lo que sale. El Zohar me recomienda y el Zohar habla de lavamiento de manos. Me explica el por qué, me la voy a lavar. Entonces, si me hago entender la idea que quiero transmitir, Baruch Hashem, si me puede lavar las manos, hice mi verajá, para bendecir los alimentos. Pero llegué afanado a la mesa del Shabbat porque me cogió el día en la carretera y casi que no llego y no alcancé sino a llegar haga su verajá como entró, porque lo importante es la intención del corazón con que va a cumplir la misma. Y dice Yeshua que lo que entra no es lo que contamina, sino lo que sale del corazón del hombre. Las palabras de Yeshua está enseñando es más importante una buena intención que hacer algo ritual, que hacer un mecanismo sin tener una trascendencia espiritual. Eso es lo que Yeshua está enseñando en ese momento. ¿Sí me hago entender? Que de pronto no vaya a sonar porque eso pasa. Tenemos evidencia también que Yeshua era un judío ortodoxo también. Por caminos gentiles no andéis. Le llamaba a los gentiles perros, le llamaba a los gentiles como animales. Pero vino a rescatar las ovejas perdidas de Israel, que estaban asimiladas a las naciones que ya no tenían cultura de pueblo judío. Por lo tanto, ¿qué hizo? Tomó la espiritualidad de una forma para que la gente pudiera acercarse, sin tanta restricción, sin tanto mandamiento de hombre, que sin tanta... Ahora, cuando habla de mandamiento de hombre no quiere decir que de pronto las cosas que pusieron rabinos sean de todo malo. Por ejemplo, el Zohar nos revela, aunque no está en la Torah el lavamiento de manos, pero el Zohar nos revela a nosotros la importancia de lavarse manos por las impurezas que se alojan en nuestras manos. Entonces lo tomo, no me hace ningún mal a mí hacerlo. Es como Yeshua, como quien dijo, necesito que la gente se acerque. Entonces, tantas cosas como que, déjenlo cuando estén adentro, a la medida que estén adentro, van a comenzar a ir purificándose y a ir comprendiendo, a ir entendiendo el precepto, no por la letra, sino por el espíritu. Esa es la intención con que Yeshua enseña las cosas.
Más vale que se acerquen al conocimiento antes que ustedes pongan tantos mandamientos. Es que ponen mandamientos y la gente dice que es artera, yo no quiero. Pero entonces, que se acerquen a nosotros. Vamos a dar el mensaje del reino de los cielos, como la sal de la tierra que somos. Entonces, cuando yo conozco el precepto del lavado de manos, no tengo ningún inconveniente en hacerlo. Si no lo hice, bendito sea el Eterno. ¿Ah? Pero es mejor hacerlo. Lo que no se debe convertir eso son en cargas pesadas, como Yeshua decía a sus discípulos, ellos ponen cargas pesadas que ustedes no pueden llevar. Tampoco Yeshua vino a darnos libertinaje, porque él vino a hablar del yugo, él dijo que llevaran su yugo, y sabemos nosotros que el yugo es el secreto, la palabra ol, secreto. Entonces el mensaje de Yeshua no es un mensaje de libertinaje, que no iba a cumplir la Torah, ese no es el mensaje de Yeshua, sino el espíritu, el espíritu, el espíritu. Si no conozco el espíritu, el mandamiento, ese mandamiento me trae muerte, pero cuando conozco el espíritu, el mandamiento, ese mandamiento me va a dar vida. Es preferible cumplir un mandamiento con el espíritu que cumplir 20, 50 sin el espíritu correcto del mandamiento. ¿Sí me hizo entender? Básicamente es eso. Y ese es el mensaje que tenemos nosotros acerca de somos la luz del mundo. Sobre nuestra espalda está el influenciar este mundo con la luz. Que nuestro comportamiento ante las circunstancias no sea basado en los sentidos, sino que sea basado en la espiritualidad, en la luz suprema. Y entonces dice Yeshua que la gente va a glorificar al Padre. Aunque uno lo esté tratando mal y uno esté callado, aunque está uno que explota, pero toca hacerlo para glorificar a Hashem, porque sabe uno que si reacciona no se convierte en un círculo vicioso. El problema no es que reaccione y me desahogue, sino que cuando reacciono se convierte eso en un círculo vicioso. ¿Ok? Shalom.